Bueno, bueno, llegamos también casi al final del día y también este movimiento de no necesariamente cerrar algo, pero contrario, pero al mismo tiempo la necesidad de redondar algo que empezamos en el inicio del día. Pero antes quería abrir, tuve preguntas muy interesantes en las pausas y en el almuerzo y en el movimiento de hacer algunas preguntas. Al mismo tiempo, siempre una vez yo participé de una sesión de preguntas y respuestas con dos amigos y yo dije, ¿más cómo me voy a una sesión así? Y con dos amigos que respeto mucho. Y al final me quedé muy tranquilo porque tenía solamente dos respuestas para todo. Depende y yo no sé. Y así me fui tranquilo. Entonces, aquí, sí, las preguntas son importantes y es importante también escucharnos, por más que sean otras situaciones, otro clima, otro volumen, porque a veces una pregunta de una otra situación va a ser justamente iluminar nuestra situación. Esto es también uno de los pilares de la fenomenología goetheana, que un fenómeno ilumina al otro fenómeno. Entonces también para de hecho escucharnos lo que la gente está diciendo, pero también mucho de mi intención, más que encontrar una respuesta hoy, quizás hacernos otras preguntas. Entonces dejo abierto ahora este movimiento inicial para preguntas. Y si no tiene también tranquilo, no me ofendo y seguimos. No, yo te había preguntado lo de la pila. Quizá con los micrófonos se nos importan, que así todos pueden escuchar. Creo que fue en la primera charla de la mañana, no en la segunda etapa, cuando mostrabas pilas de compost que se habían quemado, ¿no? Sí. Mucho. La pregunta fue, ¿qué hacías con esa pila? Obviamente, por lo que explicaste, no sería beneficioso agregarlo al campo. Sí. Si sirve como material para la próxima pila y si sirve, ¿cuánto usás de esa pila quemada? Sí. Sí, esta es una buena pregunta y esto se puede pasar también en una situación que la pila se quedó extremadamente mojada y se está en un estado anaeróbico. Y claro, la primera parte de la conversa es depende qué volumen tiene, depende cuánto se quedó en una dirección que no está saludable. Encontraste la cuestión en el inicio del proceso, por ejemplo, hacimos la mezcla y tuvimos mucha otra actividad en la viña y volvimos como 40 días después, cuando en la verdad teníamos que estar 3 semanas antes. Y miramos, hacemos, lo ideal es que ya tiene las temperaturas antes. Alguien de la comunidad del trabajo sacó las temperaturas, entonces usted tiene esto ya como un dado. Entonces, la temperatura se quedó caliente por toda la pila o se quedó en otras situaciones opuestas, fría, en todo solamente en un rincón. Y ahí se hace perfiles, como 3 perfiles, depende de cuán largo es la pila, para tener un lado lo que se pasa afuera, pero también por toda y ahí tomamos la decisión. Se encontramos la pila y todavía se podemos darle la mano, y se diga, venga por aquí. Solamente a veces, en un caso, cuando está muy mojado, un volteo ya es suficiente para traerla para la dirección más saludable. En estas situaciones que se quedó seco solamente arriba y abajo todavía tengo humedad y esta mezcla va a equilibrar esta situación, o yo tengo que tener un aporte de agua, que puede ser con un tanque reservatorio de orina, que sea algo así, o usted tiene un aporte de muchos vegetales frescos y yo puedo hacer un hueco, introducir esta materia
y mezclar y voltear, o hidratar la pila. Y es posible hidratar la pila después, y se tiene distintas técnicas, y tiene mirar lo que es mejor hacer, y también lo que es posible hacer. Se meten los aspersores, o con la foto que miraste, con una manguera, se puede colocar la manguera dentro de la pila, y deja un tiempo y vas a subir y se pone en otro lugar. Una otra opción, si tiene nuevamente tiempo, espacio, condición, se puede abrir la pila como se hace con un pez, ¿sabes? Se abre los dos lados y se hidrata así y se cierra nuevamente. Entonces son distintas posibilidades. Y una otra cosa, son muchos detallitos. Por ejemplo, si estamos en una situación que ya se quedó deshidratada, está seca, parte quemó, parte no quemó mucho, y todavía yo tengo una humedad. Y justamente en situaciones como aquí en Mendoza, o en situaciones de Chile, California, que es seco, caliente, y yo tengo que voltear todavía. Yo voy a voltear en el inicio de la mañana, temprano, o en el final del día. Yo no voy a voltear, ahora tengo tiempo, ahora en este calor. Entonces, pero esto depende justamente de los procesos de compostaje, estar integrado con la vida de la viña. Y así yo puedo imaginar, yo estar llegando próximo al volteo. Ya voy a estar organizado para voltear temprano en la mañana. No voy a llegar el día, ¿quién está con la máquina? ¿Entienden lo que está diciendo este aspecto del horario del día? Y lo revés también, tengo mucha agua, ahora sería un buen momento de sacar la agua. Yo voy a voltear en el pico cuando el sol está bien picante, que va a ayudarme a sacar la agua. Lo que vos estás diciendo, que pase la pregunta de él, ¿esos malos manejos son reversibles? Sí, es la continuación y gracias por la continuación. Bueno, tuve este diagnóstico. Como dice, se tiene situaciones que puede darle la mano y se corrige. Otras situaciones, cuando tiene un alto volumen, se puede, por ejemplo, solamente voltear para ayudar, y se perdió mucho, pero se voltea para cambiar de un ambiente anaeróbico para cambiar los microorganismos. O se puede hacer, yo tengo la posibilidad de trabajar con más material fresco. Entonces, volteo, se está en una situación muy grave. Generalmente cuando está seco y quemado no está en putrefacción, entonces no es tan una bomba biológica como en el otro caso. Y yo puedo despacito introduciendo en la mezcla siguiente. Pero todo depende de los volúmenes, época del año, lo que tengo de otros ingredientes. Y también se voy a introducir, por ejemplo, en una pila que está bien. Yo puedo quizá introducirla. Yo tengo que preguntar a la pila si ella tiene la capacidad de digerir este material. Porque a veces no vale la pena traer un proceso caótico en algo que ya está bien. A veces se tiene la condición de tomar esto y decir, no, yo trago. Y así. ¿Tiene alguien atrás? ¿Está bien? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, tal vez se responde con las charlas de mañana, decime tal vez y de mañana. Hablaste de microorganismos y de compost. Yo no sé si has utilizado microorganismos de forma exógena dentro de cosas para nutrirlo, para buscar con nutrientes, solubilizarlos, o no. ¿Tenés experiencia en eso? Sí. Yo personalmente no trabajo introduciendo microorganismos de fuera. Y mi percepción, yo estoy hablando ahora de la compostaje, no dando el campo, lo mismo que cuando se hace chucrute, ¿sí? O también se tiene un mestre quesero de Canadá que está haciendo quesos artesanales de una forma muy interesante, porque sí, hoy tenemos un boom de los quesos artesanales,
pero todavía la concepción es la misma concepción que los quesos convencionales. Es todo muy... tiene que sanar todo, limpiar con tocas, y se compra la cultura externa y se hace un queso rico, diferente. Este mestre quesero tiene los brazos llenos de pelo y se no trabaja con nada, no limpia nada, y lo que dice es la leche de alta calidad, crudo, tiene todo su potencial. Lo que necesita es que un camembert, un brie o otro queso que quizá no sabemos los nombres, pronunciarlo, van a necesitar diferentes condiciones para llegar a un gorgonzola. Lo otro, otras condiciones. Pero lo potencial de vida está ahí en la leche. Y lo estiércol de vaca también es algo increíble desde un punto de vista de su naturaleza. La pregunta es cómo es la naturaleza y la calidad de los estiércoles que yo tengo hoy. Y ahí que entra también este aspecto, cuanto más diversidad yo tengo, vegetal y animal, mejor. Quizá mi estiércol de vaca no es tan bueno o quizá es muy malo, pero yo tengo una fuente de material vegetal excelente. Y así yo voy caminando. Y de cierta forma, la inoculación de la inoculación es esta masa madre, ese 10% de este blend, de esta mezcla de tierra arcillosa o de todo bien con lo compost más viejo. Ahí estoy introduciendo, claro, microorganismos, pero que ya pertenece a mi propio universo. Y también tiene mucha investigación y una parte de esta investigación es no necesariamente al introducir un microorganismo exógeno, ello va a sobrevivir las condiciones de la pila. Entonces, pienso que ya nuestro paisaje agrícola, y mismo que yo tengo que comprar ingredientes de fuera, nuevamente recordando, bueno, es de fuera, pero pertenece a mi paisaje, mejor. O si yo tengo que comprar algo que no pertenece a mi paisaje, pero es importante en este momento comprar, pero tengo muchas cosas de mi propio paisaje agrícola, esto ahí yo estoy trayendo los microorganismos necesarios. Esta es mi visión personal, ¿sí? ¿Sí? Vos dijiste en un momento... Un momento. Vos dijiste en un momento que recomendabas o usabas en alguna ocasión el 5% de harina de roca. Sí. Además de harina de roca, ¿qué usarías para mineralizar los compost? ¿Por qué? Perdón. También pienso que todo esto que vos estamos usando, como el estiércol, la arcilla y la materia vegetal, es como aportar más de lo terrestre. Pero después está toda la parte mineral, que cómo lo podemos aportar a las plantas. Por ejemplo, el viñedo a veces tiene deficiencias de magnesio y podríamos aportar algo que nutra esa parte mineral de la planta. Sí. Bueno, normalmente depende de la condición de cada sector y no pensará, es todo igual. Entonces se puede también hacer composta específica para este sector que tiene esta necesidad o esta cultura que tiene esta necesidad, y no yo hago simplemente compost. La misma forma que, sí, estaba hablando antes, no se puede decir que Malbec es lo mismo que un Carmenere. Tenemos esta conciencia que un sector va a dar una cualidad de una botella. Los compost también podemos hacer blends y mezcla específica, y va a depender de la observación, el análisis, y quizá, por ejemplo, basalto es una roca increíble de se introducir, y si hay otra roca no hay fin para lo que se puede crear. Y esto también es un principio de la biodinámica que Rudolf Steiner dejó bien claro en los cursos agrícolas, es que lo interesante de traer este reino mineral para la pila es que ello está exponiendo a la vida, a un proceso de vida
que también vas a involucrar con esto y va a llegar al suelo con una otra cualidad. Ahora, respecto de otro elemento como magnesio, otras cosas, ahí la compost, por más increíble que sea, también no es la clave de todo. Entonces, es un órgano dentro de este organismo, dentro de esta individualidad, y un manejo dentro de distintos manejos que tenemos que tener, con poda, qué tipo de maquinario o cultivo del suelo tenemos, cómo es lo abono verde, todo esto. Y ahí se puede trabajar con distintos sprays foliares y con la intención también de aumentar la potencia fotosintética de la planta, no tanto de corregir algo, pero justamente aumentar la tasa fotosintética para que ella libere más exudatos, y los exudatos, la idea es que lo que cría el suelo no es tanto los suelos que cría la planta, pero la planta que cría el suelo. Y ahí se puede trabajar en conjunto, los compost también con los distintos spray foliares. Acá. Hola. La primera consulta es de una afirmación, pero para estar seguro. Respecto a lo que es pila estática, son convencidos de que no se recomienda utilizarse, digamos, lo que es la pila sin movimiento, digamos. Depende. No, es serio, ¿no? Porque lo que estamos hablando cuando decimos una pila estática, una pila dentro de un modelo, de un approach de aeración forzada. Ella va a estar estática, pero yo había hecho una buena mezcla y tuve la aeración forzada ya, está estática, pero dentro de un proceso que tiene el potencial para ser saludable. O una pila que va a extraer, por ejemplo, metano y un proceso anaeróbico, también va a estar estática. Pero la situación que yo no recomiendo, en el sentido que hasta hoy no se probó saludable, es una pila que se quedó estática en el sentido que se quedó abandonada. Y llegó lluvia, sol, procesos caóticos, y ahí se tiene el desarrollo de bacterias nocivas al suelo y etcétera. Esto no es recomendable. En realidad, porque la pregunta iba a que en muchos viñedos, por ahí el espacio que veíamos en la foto y toda la estructura, que se ve hermoso verdaderamente, pero quizá en muchos viñedos se carece de ese tipo de tecnología y ese tipo de espacio para poder desarrollarse de esa forma. Entonces la pregunta iba un poquito más allá de decir qué pasaría, o sea, si se ha ensayado, y si no se ensayó, ¿qué pensarías que estaría mal de hacer el compost in situ, lo que es, por ejemplo, en viñedo? Nosotros en viñedo tenemos la plantación, pero tenemos un espacio de superficie bastante grande, nada despreciable, digamos, que no se utiliza normalmente y que quizá habrían beneficios, de algún modo, de poder realizar el compost en el lugar, logístico y sobre todo de espacio. Pero sí. No sé qué puede. Sí, es una buena pregunta, y nuevamente se vuelve a una mirada individual. Y una mirada que el proceso sea integrado justamente con la vida de la viña. Y una otra pregunta también es, quizás tenemos mucha vida, quizás tenemos que cambiar algo también, algo delicado de decir, pero esta composición de distintos órganos de un paisaje agrícola y esta cancha va a estar en conversa, charlando con estos distintos otros órganos. Y claro, a veces hay una limitación muy clara física, no tenemos espacio. Lo que se puede hacer, y dentro de todo distinto contexto y factores, se puede tener la primera fase, que es la fase más necesaria de la mezcla y los primeros 2 volteos. Y esto estamos hablando de palas frontales con maquinario que va a tener una compactación. Se hace lo inicio en la cancha, pero la maturación ya se trae al campo donde va a ser aplicado. Y este traslado ya es un volteo. Entonces, quizás este es el tercero volteo, lo traslado para el sector donde va a ser aplicado, y allá se queda maturando su última fase.
Y esto se puede ser estrategia también para gente que ya tiene mucho espacio, pero si hay sentido hacer así y lo último traslado y no te que traer la máquina, llenar la máquina en la cancha y ahí elevar. Entonces esta es una opción. Y también la cuestión del volumen. ¿Cuál es la cualidad de mi suelo? ¿Necesito de hecho de mucho compost o poco compost? ¿O yo tengo una producción enorme de orujo, escobajo? Yo tengo una responsabilidad con eso. O no, yo tengo poco y yo estoy comprando mucho compost. Y en la verdad no hay sentido en comprar tanto material y tener tanto compost porque no tengo los espacios para hacerlo. Entonces siempre, esto se pasó en un cafezal biodinámico en México. Tenía un suelo muy bueno y estaba haciendo una compostaje tremenda. No hay necesidad de hacer tanto compost. Y esto fue lo compost que estaba mal hecho y estaba matando la planta. Entonces era todo en exceso. Entonces siempre esto. Gracias. Sí. Sí, perdón. Son dos preguntas. Una es la gestión de los materiales orgánicos que tenemos para compostar. Entonces, si existe algún parámetro, por ahí me he encontrado con pilas de orujo y de escobajo, que ya empezó su proceso y me llegó el guano. La pregunta que te dicen es, parte del guano que se compra. Hacemos eso porque no alcanza el volumen. Hay que agregar otros materiales. ¿Qué parámetro puedo utilizar para saber si me es conveniente o no? Yo sé que es muy abierta la pregunta, es muy amplia, pero ¿hasta dónde estaría en condiciones de agregar ese guano que llegó a un material que ya se está compostando? Ya empezó el proceso de compostación. Esa fue una. No sé si lo determino por temperaturas, por una relación de carbono-nitrógeno o química. O no lo pongo directamente y ese guano que llegó lo mezclo con algún otro material y lo hago. No contamino esto. Sí. Bueno, esa es una pregunta. La otra tiene que ver con el momento en el cual agrego o tomo la decisión de agregar el compost, porque se me ocurre que si forman moléculas complejas, quizás quedan retenidas en el suelo. Por ahí me conviene un compost con una relación de 15, vamos a hablar de la relación de carbono-nitrógeno, de 16, y no más baja, que sea más lábil, más que ese carbono orgánico permita que se siga gestando quizás con más facilidad consorcios microbianos del suelo, no complicarlo todo. Esas son las dos preguntas. Entonces, la primera pregunta, si entendí, es... ¿Qué parámetros, qué puedo considerar para saber si coloco un guano que me han traído a un orujo con escobajo que ya está trabajando? Sí. ¿Qué tiempo, qué rango tengo? Porque ese material lo puedo llevar a compostar con otra cosa o con guanos solos. Sí. Justamente la respuesta va a estar en la pila. Que justamente tiene que abrir esto, sacar la temperatura. ¿Cómo está cómo se quedó este proceso? ¿Está muy avanzado? ¿No está tan avanzado? Y los parámetros son los parámetros clásicos de compostaje. ¿Cómo está la humedad? ¿Cómo está la temperatura? La materia orgánica, la piel de la uva, ¿todavía ya se fue o todavía está...? Entonces, material que lo puede distinguir. Entonces, se está en temprano el proceso, se puede introducir nuevo material. Si ya está muy lejos, no vale la pena introducir porque ya está muy lejos. No va a ayudar en los procesos que ya está caminando, ¿sí? Lo que estamos haciendo está bien. Sí. Está avanzada la pila, llevará un mes, pero Sí. tampoco todavía. Sí, justamente esta es la idea de la mezcla, de esta premezcla. Está haciendo una premezcla, esperando lo nuevo material, los materiales suficientes, y esta premezcla va a ayudar esto porque ya está caminando. Y la otra pregunta fue... Para consultar como sumado a este, si recomendás hacer algún tipo de apertura o planchado de este material que ya tenés mientras espera otro para hacerlo, tarda un poco el metabolismo del orujo, por ejemplo. Si eso sugieres o directamente. Sí, justamente fueron estos. Se tiene material que tiene una baja relación nitrógeno, pero ya llegó,
yo tengo que conducir este material y no dejarlo suelo. Yo tengo, quizá es la introducción del 10% de tierra, o sea, ya tengo, y esto es el otro punto. De un lado, estamos siempre atrasados demasiado. Entonces, las cosas ya llegaron y ahí empezamos a buscar soluciones. La verdad es, de un punto de vista de material de carbono, ya empiezo a almacenar, yo sé que no es una palabra, sí, almacenar este trabajo para los próximos años. Con los ejemplos de los margaridón, se puede plantar esta caña que se puede ver en la carretera y empiezo a cosechar esto y ya tengo lo material ahí almacenado. Entonces ya no me quedo con una sorpresa tan grande. Esto, justamente este proceso doloroso muchas veces de integrar los procesos de compostaje para que ello sea tan normal como es la poda y la vendimia y no un apéndice. Y ahí llegó la materia y ahora, hacemos esto. ¿Sí? Acá la consulta era, digamos, como para terminar de entender, era en parte una afirmación también. Si yo lo que busco, más que decir, por ahí teniendo en cuenta la pregunta que hicieron acá, de una deficiencia de magnesio, generar una vida microbiana y una materia orgánica que me ayude a que cuando lo incorporo, esa vida también me libere lo que ya tengo y me facilite que la planta absorba. Sí. ¿Sí? Porque en realidad, cuando vos iniciaste la charla que decías el suelo vivo, está bien, estamos viendo el compost, cómo hacerlo y todo, pero estamos apuntando a eso, ¿no es cierto? Porque si no me parece que volvemos con el razonamiento por ahí a decir, bueno, falta esto, le he hecho esto. Y ese es un esquema de pensamiento. Y acá estamos tratando, me parece, de buscar vida, de generar vida y de que la planta se vaya equilibrando, que el suelo se equilibre. Sí, no solo la planta y el suelo, pero todo el paisaje agrícola. Y tenemos un conjunto de acciones, un conjunto, nosotros somos los maestros. Sí, ¿cómo es lo cultivo de nuestro suelo? Hacemos muchas cosas buenas y llegamos con la máquina y se frenan los procesos. ¿Cómo es la calidad de nuestro abono verde? Trabajamos con 3 especies o un cóctel fantástico, no solamente van a tener diferentes exudatos, trabajando con diferentes microorganismos, pero también raíces con diferentes formas, más pivotal, más radial. Y todo esto es un conjunto. Y quizá porque es la característica de nuestro paisaje agrícola, uno de estos manejos vas a predominar. Y por ejemplo, compost va a ser que tengo una pilita, pero está ahí. Y en una otra situación tengo muchas pilas. Y no tiene como sacar, y quizás, claro, tenemos, me gusta hacer esto, pero al mismo tiempo tenemos que preguntar, mira, Vina, mi finca, ¿o qué vos le gusta? y si estoy aquí en este bioma, tengo que escucharla. ¿Sí? ¿Cómo determinás vos cuándo un compost está listo para aplicarse, para llevarse a... Sí, diferentes parámetros. Temperatura es uno, pero no se puede tomar solamente la temperatura. La verdad, es siempre este conjunto. Cuando teóricamente la temperatura llegaron la temperatura ambiente, el color, un color más marrón, este chocolate que hablé de 70%, 80%, ya no se reconoce tanto no puede mirar si tiene paja, ya se empieza a tener un odor de bosque. Un compost más joven, claro, los compost más viejos empiezan a mineralizarse y justamente esto son la actividad, este olor de los actomicetos, que es esta sustancia que es como una cola biológica, el geosmin. La estructura no está papado y cuando se tiene todo este conjunto, y ahí tenemos lo que hablamos, estaba en una charla en la pausa, se tiene este proceso inicial de la
decomposición, el breakdown, esta fase de calor, de transformar los carbohidratos, la proteína, todo esto, la sanitización, una higienización, la quiere, y después empezamos a entrar en una recomposición. Las cosas empiezan a se organizar, no es tan caótico. Y también cuando se tiene, y ahí la importancia de una buena mezcla. Muchas veces pude testiguar una mezcla ideal, buena, y una pila de 60 metros. Te ponen el termómetro, se está 60, 60, 58, 60, 61. No vas a subir y no vas a bajar, porque se tienen leyes naturales que estoy respetando. Y ahí se queda, se tiene una autorregulación. Y entonces este proceso que estoy mirando en conjunto, y cuando llegó a la fase de una recomposición, pero todavía tiene un olor de amonio, por ejemplo, esto es un punto importante, yo empezó a cambiar el color y empieza a entrar en la fase de composición, de producción de nuevas sustancias. Y se puede tener un compost joven, que tiene una capacidad nutricional más alta, nutrientes más disponibles, y un compost más humificado. Los dos son buenos. Y los compost jóvenes no van a ser un peligro para el suelo, para la planta, pero va a tener la cualidad de un compost joven. Y ahí yo puedo jugar si quiero este más o este. Y una cosa que me olvidé también, al respecto de distintos ingredientes, hablamos en un nombre sobre ceniza, también se puede usar ceniza, pero claro, todo depende. Y una cosa a prestar mucha atención en el inicio, que no sé, naturalmente el inicio del proceso es más ácido y va a llegar a un pH más neutro al final. Pero y tenemos un pH muy alto porque traemos mucho calcio, por ejemplo, en distinta forma. Se tiene una pérdida grande de nitrógeno vía la amonía. Entonces tiene que tomar cuidado, por ejemplo, esta proporción de ingredientes que estamos. Y también si tenemos una situación, la ceniza vas a chupar la agua también. Si tenemos un agua como un factor limitante, tenemos que tomar este cuidado. Pero señor, son gente de la oportunidad de tener más gente y volvemos. ¿Alguien que todavía no habló? Una consulta, ¿de momentos de aplicación o qué, digamos, pensando más en realmente acá suele ser en el invierno, comienza la primavera, pero yo recomendaría que tengamos un nivel de humedad bastante importante, o sea, realmente se trabaja llenando los perfiles y después de hacer esa tarea, aplicar el compost ahí o hacerlo al inverso. Si estamos buscando fomentar la actividad biológica en el suelo. Sí, claro, un suelo con una humedad, los matrimonios va a ser más tranquilo. Un suelo que está muy seco, estamos trayendo el compost. Entonces, yo sé que este es un reto muy grande, la hora, porque tiene los tiempos agrícolas y distintas posibilidades. Si aplicamos va a secar o se hace un sulco. La ventaja de tener un compost bien hecho, que es cuando se aplica el sulco y se tapa el sulco, no va a ser un problema para el suelo abajo. Y sumado a esta, ¿siempre recomendaría aplicaciones subterráneas o algo superficial? No, siempre distintas posibilidades, nunca hay una respuesta. Y tiene que estar mirando, es complicado decir algo, recomiendo solamente así, porque a veces en una situación no es tan bueno, pero solamente es posible hacer así. Pero año que viene cambiamos la estructura y podemos hacer un poquito antes o un poquito después. Entonces, pero lo ideal es, si tenemos una humedad mejor, es más fácil el matrimonio, claro. ¿Y semi-enterrarlo o no? Sí puede enterrarlo también. Y por ejemplo, en situaciones de pasto, aplicar los superficiales también.
Ya se tiene un pasto o lo abono verde, se aplica y después se corta los abonos que vas a cubrir esto. Hay distintas posibilidades. Pero en el caso de que sea posible, mejor enterrado. Yo no conozco su lugar. Quizás es mejor. Yo no puedo decir. No hay en general que se En un lugar donde no llueve. ¿Perdón? O sea, en general estando arriba no se volatiliza más el nitrógeno y va a perder ahí potencial de ese compost, digamos, viento, claro. Sí, depende de la condición del suelo, de lo abono verde. Este es un lugar de mucho sol, Sí, pobre materia orgánica y seco. sí, entonces en esta situación quizás este es el mejor camino. Pero se empieza a cambiar esta situación, tener suelo más vivo, tener más abono verde. Quizás esto fue el inicio del proceso, hacemos así, pero la realidad se cambió y tenemos que tener esta flexibilidad de ahora cambiamos también. Esto es lo más importante de todo. Estar siempre, este año fue así. Yo tengo la relación con los principios. ¿Cómo está el próximo año? Y miro. Alejandro preguntó también si ves, me parece, Alejandro, si es mejor por ahí al inicio de la primavera aplicar el compost o después de la cosecha al inicio del otoño, por ejemplo, ¿no? Son cualidades distintas de aplicaciones. Entonces cada sector va a decir esto. Pero desde el punto de vista microbiológico, está bien, que yo entiendo que el punto tuyo es que cada lugar, Sí. cada contexto es diferente. Sí. Pero por ejemplo, para tener una idea macro, no es lo mismo la actividad microbiológica en el invierno, en la primavera, ni en el verano. Entonces, en base a eso, podemos decir Sí. que en primavera hay más actividad microbiológica, porque Sí. temperaturas cercanas. Sí, se tiene más algo allí, como dice, este matrimonio va a estar, la música, los músicos van a estar un poco más energéticos, ¿no? Y tiene esto también, la aplicación de un compost que todavía no se humificó, está joven, se va a continuar trabajando en la tierra. Sí. ¿Con micrófono o fuerte? Fuerte. Como trabajamos con mucho lujo y escobajo, tenemos como la alcalinidad bastante alta en el compost. Viene mucha materia prima de la bodega. Si lo enterramos, ¿no puede ser como un poco perjudicial para la planta o para...? Sí, claro, pero no estoy diciendo para un compost joven y un compost humificado no va a tener un pH desequilibrado. Se baja. Sí, va a quedar neutral, en la dirección del neutral. Si está así, hay una indicación que no se puede aplicarlo. Mi pregunta, la segunda vez, ha sido lo siguiente, que un poco lo explicaste con el tema del compost joven o el compost humificado. Te preguntaba si por ahí el compost joven da un plus en el suelo para que los microorganismos tengan carbono orgánico más fácil de poder utilizar en su fisiología y no aquel compost complejo ya que lleva un tiempo en donde ya quizá pasamos a otras moléculas más pesadas y no son de fácil liberación. Sí. Se me ocurre que las dos cosas son muy interesantes, ¿cierto? Quizás en primavera trabajar con un compost un poco algo más joven y en otoño, si hay consideración de colocarlo, trabajar con un compost un poco más unificado. Sí. Entonces, y lo que te preguntaba como parámetro, si a vos te parece bien hacer uso de una relación de carbono-nitrógeno que está alrededor de 15-16, como compost joven. Si es que Sí. yo sé que en la naturaleza es complicado poder hacer relaciones, depende Sí. de un montón de cosas, pero si sirve como guía, digamos, ¿no? Yo no pienso que puramente la relación carbono-nitrógeno vaya a dar la imagen de cómo está la humificación. Ya la cromatografía de Pfeiffer sí. Porque si tiene situaciones donde se tiene una relación quizá 15 para una que lo quiere o otra, pero cuando miro la cosa no está así. Entonces ya la cromatografía es sensible lo suficiente
para mostrar dónde está la humificación. Pero lo que dice antes, sí, es muy interesante. Trabajar con estas distintas cualidades, no tener solamente una receta. Y también un suelo más arenoso, vas a pedir un compost más humificado, que la materia orgánica, la reciclaje muy, muy rápida, un suelo más arcilla. Entonces ahí se va teniendo estas distintas posibilidades. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué opinas del uso? ¿Sí? ¿Yo? ¿Qué opinas del uso de mezcla de compost madurado con estiércol fresco? ¿Puedes repetirla con el micrófono? ¿Qué opinas del uso de una mezcla de compost maduro con estiércol fresco? ¿Por qué va a hacer esto? No, para entender los contextos. Para aumentar, porque en el proceso de compostaje ahí nosotros tenemos medido que tenemos entre el 80 y 100% de pérdida de nitrógeno y de otros componentes por volatilización y lixiviación. Entonces, para aumentar la cantidad de justo de nitrógeno, por ejemplo, en la dosis que aplicamos al suelo. Pero no se puede cambiar los procesos de compostaje para que no se tenga una pérdida tan grande. Tal vez sí, pero no sé, no lo hemos podido lograr. Un lado, sí, es mejor aplicar estiércol fresco con compost, do que solamente un estiércol fresco, sin nada. Y hoy ya se tiene, Hugh Lovell, que fue un investigador de Estados Unidos, biodinámico, ha hablado de una forma muy fuerte que los abonos frescos, por más que se tiene un efecto a corto plazo, a largo plazo se trae un disturbio muy fuerte con su calcio, fósforo y boro, y con sílica también a largo plazo, principalmente el guano de pollo. Si yo estoy mezclando este abono fresco con un compost, porque yo tengo la necesidad, es mejor, claro, porque no va a estar solo. La cuestión es cómo yo puedo mejorar los procesos de compostaje para que no se tenga una pérdida tan grande. Y también estaba hablando antes en la pausa, en una charla particular, que la mirada que el compost es un banco de nutrientes no necesariamente es la mirada correcta. La composta es una acondicionadora del suelo. Estamos trayendo microorganismos. Claro, tienen micro y macronutrientes, pero no podemos tener esta lógica. Tenemos que aplicar X toneladas de nitrógeno para convertir así. Esta es una lógica que no pertenece al lenguaje de la pila. Claro, podemos jugar y quizá este análisis, este número va a demostrar, iluminar algo. Pero para mí, cuando empezamos a tener esta expectativa de la pila, ya es una expectativa que pone mucho peso sobre la pila, un fardo para ella y para nosotros también. Como biodinámico, ¿cómo integramos la fuerza cómica en el proceso de compostaje? ¿En qué momento es más conveniente hacer compost desde esa mirada? Sí. Sí, esto es bueno que me da la posibilidad para caminarnos para ahora al final de la pila. Entonces, como bien he dicho, tenemos la estación del año. Tú estás diciendo esto, claro. La cualidad de la primavera, la cualidad del otoño. El sol en la primavera está en una constelación, el sol en la otoño está en la otra. ¿Cómo nosotros podemos justamente ajustar los procesos de compostaje como hacemos con la poda para estos distintos ritmos? Y ahí entran también los preparados biodinámicos, que todavía no había hablado nada, y ahora quería poder caminar en esta dirección.
al mismo tiempo, la compost, como es algo con volumen grande muchas veces, principalmente en estas situaciones que tenemos volumen, muchas veces no se tiene la posibilidad de hacer cosas tan finas con ritmo, porque la pila está pidiendo para voltear. Y es mejor voltear la pila en un movimiento quizá astronómico, no tan ideal, do que esperar los movimientos ciertos para voltear. ¿Sí? Pero ahora pienso que la oportunidad de volver, y ahí se toca cuando volvemos a la carta de Emmanuel Vogel, que había leído en el inicio del día hoy, que ellos ya tenían esta percepción que la tarea del agricultor es crear las condiciones. Y hablamos mucho de las condiciones físicas, químicas, biológicas. Pero ahí entra la pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones también anímicas, espirituales, para que estas fuerzas que quizá no son visibles para nuestro sentido físico, pero todavía están se expresando a través de la materia, para que estas fuerzas puedan justamente actuar? Y junto con esto viene la responsabilidad. Algo de hecho muy fuerte. Cuando abrimos la puerta de la biodinámica, abrimos una puerta muy, muy mágica, muy hermosa. Pero cuando hablamos de fuerzas, de hecho son reales. Y estamos también hablando con entidades. Y hay una responsabilidad en el momento que empezamos este proceso. Algo que también Emmanuel Vogel había hablado, de no hacer algo porque no tenían la capacidad de hacer de una forma responsable. Y para mí, ¿cómo podemos llegar si estoy haciendo algo de forma responsable o no? Si estoy caminando en una dirección de crear condiciones para que esto pueda acontecer, o estoy creando condiciones para otras cosas acontecer. Y Craig Holdred, que es el fundador del instituto donde estoy asociado, una vez preguntaron a ellos si es posible sacar los cornos de una vaca de una forma responsable, que es una pregunta ya interesante. Y su respuesta fue, bueno, depende, tenemos que mirar desde el punto de vista de la vaca, si es posible hacer esto responsablemente o no. Y ellos tienen un estudio increíble sobre la naturaleza de la vaca, de la vaqueza de la vaca, este ser ruminante. Y de un punto de vista de la vaca, no se puede sacar los cuernos de una forma responsable, porque es un orgán de esta vaca, no es una protuberancia para hacer esto en la otra vaca y en nosotros. Y bueno, ¿cómo podemos traer esta pregunta a esto? De un punto de vista del estiércol. Lo que es lo estiércol de vacuno, lo que es lo orujo y lo escobajo. ¿Cómo que yo puedo tomar el punto de vista de la viña, este paisaje aquí, específica de Mendoza y específica aquí de esta viña? Ahí justamente empezamos a adentrar en un proceso ahí que está involucrado con esta relación personal y una flexibilidad increíble, porque ahí ya no estamos más en un monólogo con nuestro estándar Demeter, check. No, estamos en una conversa. Y yo tengo que llevar a cero esto. Y junto con esto, la pregunta, si yo tengo la coraje de confiar en mis sentidos. Si yo tengo la coraje de confiar en lo que estoy percibiendo. Y muchas veces, esto por razones culturales que nosotros tenemos de forma exacerbada en Occidente, pero también ya se pasa al mundo todo, la forma que somos educados justamente camina por una dirección que no podemos confiar en nuestro sentido. Tenemos que llamar los expertos, los asesores que vienen de la donde para decir si está bueno o no. Una vez en una oficina, en un taller de compostaje en Brasil, en la capital de Brasil, éramos como 30 personas, había hecho un corte de perfil en la pila y yo pregunté a la gente,
¿Cómo está la pila? Silencio total. Nadie. Y un niño que se llama Yuri, en la época tenía como 6, 7 años, subió en la pila. Huele muy mal. Y todos estaban sintiendo este olor mal. Pero es casi, porque tiene una persona que trabaja con esto. No, quizás no está cierto esto. O cuántas veces en distintas actividades agrícolas tenemos una percepción de algo, pero no confiamos en esto. Y Goethe, que para mí también tuvo un trabajo fundamental, toda una mirada para procesos de vida, una de las muchas frases conocidas de ellos, importantes, él habló algo como: nosotros tenemos que confiar en nuestros sentidos, pero tenemos que desarrollarlo para que de hecho podemos dar la confianza. Y ahí entra también algo muy, muy precioso de este camino de la agricultura biodinámica, porque no estamos hablando de una técnica, estamos hablando mucho más de una forma de estar en el mundo y una forma de se relacionar con los reinos y con la persona. Y ahí se empieza entonces a confiar. Esto es lo primero paso. Y para hacer pienso que tenemos tiempo. Yo pienso que no, yo puedo volver esto. Ahí. Bueno, yo saqué esto de un rincón aquí, con la autorización, claro. Y la idea es que quizá unos mejore yo ahí, pero yo voy a empezar a cambiar los lados de este, ¿cómo se llama esto? Rama. Y la idea es que encontremos cómo la rama estaba su posición en el tronco del árbol. Casi que tenemos que salir de aquí con la posición correcta para hacerlo injerto. ¿Sí? Podemos hacer esto y voy a empezar a girar y usted dice, no, ahí, así estaba en el árbol. Y claro, está totalmente descontextualizado, amputado de su ser, pero está feliz, pienso yo, que estar aquí con nosotros. ¿Quieres que vayamos allá? Sí, que va a ser difícil girar aquí, ¿no? Quizá acá, allá mejor, Alejo. ¿Sí? ¿Así mejor? Bueno, ustedes van a diciendo si está cierto o no. No lo creo. No tenemos mucho tiempo, infelizmente. Me encantaría tener una semana, ¿ya? Pero escuchando, mirando un poco los movimientos de ustedes, de cierta forma. ¿Dónde está? Sí. De cierta forma, aquí fue el punto donde la presencia más fuerte fue, no, aquí. Y claro, tuve otro movimiento aquí y de hecho la posición estaba así. Una vez yo estaba haciendo en los seminarios de medicina antroposófica, justamente el módulo de ciencia goetheana y los 12 sentidos. Porque eso también es algo increíble. La propia ciencia ya se habla, la ciencia convencional, de 9 sentidos. Y la antroposofía hablamos de 12 sentidos. Y esto es posible desarrollarlo, estos sentidos, y va a ayudar a la percepción. No estoy hablando que
Tú tienes que ser un antropólogo para tener 12 sentidos. Todos los seres humanos tienen 12 sentidos si ellos no fueron masacrados cuando fuimos un niño. Y esto va a ayudarnos a leer el lenguaje de nuestro paisaje agrícola. Y en esta formación tenía un chico que estaba en la residencia de la medicina, que cuando empecé a decir, dice, no es posible, llegamos a una conclusión conjunta. Pero su gesto de cuerpo era siempre así. Pero algo, casi de cierta forma en la universidad, no es posible esto, no es. Pero llegó todo el grupo, y perdón que estamos haciendo tan rápido, pero solamente para tener un gusto y también no hacer tanta foto. Pero la impresión, los sonidos que salió de aquí, cuando llegó el gato, le dije, ¡pah! Es aquí. Lo que es interesante también, que se empieza a quedar más tiempo, muchas veces la gente empieza a dudar, a tener una duda, lo que no fue así, no, pero la fotosíntesis, no sé o qué, empieza a traer conceptos de la biología que son importantes. Pero este encuentro primero, la percepción, es algo que hay una relación entre cada hoja, cada parte, hay un interés aquí que es posible mucho más de que tener. Y esto también sería interesante si tuviésemos más tiempo de escuchar cuál fue el camino de cada gente. Porque es posible llegar a los ángulos correctos que estaba en el árbol, pero no necesariamente todos caminamos los mismos procesos. Pero hay algo estético, hay algo perteneciente mucho más a una armonía que simplemente... Sí, es así. Yo no sé por qué, pero es así. Yo lo siento esto. Y ahora lo camino sería justamente llevar esto, que fue una impresión, como más una sensación, para la conciencia. Y ahí entra justamente este trabajo que Goethe, y claro, Steiner con todo su camino estaba apuntando, este desarrollo de esta posibilidad. Y ahí también entra la comunidad de nosotros, que este evento ya es un buen ejemplo. La cooperación de dos países, de distintas vidas. Justamente ahí cada uno con un camino de percepción para llegar a una revelación más profunda de este fenómeno que es la uva. Este fenómeno que es la transformación de la uva. Y bueno, y sobre lo preparado, lo que yo puedo decir en este movimiento, que la pila de compost, si tiene un proceso gigantesco de metamorfosis, de transformación, materiales que son al final de como un subproducto de algo. Pero se puede cambiar de tamaña forma que es un generador de vida. Y se relacionar, y así me relaciono, que la pila de compost es un ser en camino de ir a ser. Ese de hecho es un ser en camino de ir a ser. Y se puede mirar la pila entonces como este organismo. Los preparados son órganos de este organismo. Y este procesos físico-químico, pero también procesos súper sensibles, lo preparado justamente, estar dando las condiciones para caminar en una humificación que todavía no sería posible sin lo preparado. Pero nada va a adelantarse, el cuerpo no está sano. Lo preparado no se pone en lo preparado, pero no se puede estar en una conversación justamente con este cuerpo. Ahí está justamente la necesidad de primero tener un proceso saludable de compostaje y ahí entra en lo preparado. Y ahora no es posible entrar en los detalles de cada preparado, su relación, en su potencial. Pero quería traer esta imagen de la pila como un ser en camino de ir a ser. Y también, ya un aspecto más profundo también, se puede tener la posibilidad de la pila ser de hecho un altar en nuestro paisaje agrícola.
que sea una pilita, que sean muchas pilas, pero una relación que ahí estamos haciendo un altar. Y va a ser lo que dicen al final de la última charla. De hecho, es un sacrificio de tierra que quizá vamos a tener que tomar vida fuera o compactar un otro aspecto, pero la palabra sacrificio viene de sacro oficio, o un oficio sagrado. Y en ese sentido entonces se puede para mí de hecho hacer un altar en mi paisaje agrícola. Y también junto con esta imagen y realidad, y esto está relacionado con este momento de la piclación. Bueno, ¿cuándo el compost está listo? Esto fue algo que Bernard Liebig, que fue un médico antroposófico, escribió. La pila en este proceso de metamorfosis es como un capullo. Pero la mariposa no es la composta humificada. La mariposa va a ser cuando este capullo, este compost, tuve lo matrimonio con la tierra y esta vegetación, ahí está la mariposa. Y cuando dice también al inicio que este es viento cultural, espiritual, y que estamos creando, y no solamente en el compost, pero en esta actividad compleja agrícola, la capacidad de co-crear humos. Y humus de humanidad tienen la misma raíz etimológica. Entonces se puede preguntar cuáles son las consecuencias sociales y la relación entre la erosión del suelo y los conflictos sociales. Y cuáles son lo potencial en una paisaje agrícola, en una comunidad donde estamos co-creando humus para las personas. Y Adalbert Kaiserling, que fue el conde donde se tuvo estas 8 conferencias agrícolas, tenía una mirada que la agricultura biodinámica, que en la época no se llamaba necesariamente agricultura biodinámica, esta agricultura que tiene en su fuente la antroposofía, tenía como 3 tareas. Y esto fue su esposa, Johannes Kaiserling, que más tarde escribió 3 tareas de la biodinámica: la santificación de la tierra, la espiritualización de la ciencia y lo cambio o sanar el alimento que va a nutrir el ser humano. Ahí podemos también recordar de Immanuel Fogole, que hablaba que los resultados de este cultivo agrícola tienen una importancia para la evolución de la humanidad y la tierra. Y la santificación, una manera quizá como un primer paso para cómo puedo relacionar con algo tan profundo o algo que quizá tan lejos. Yo estoy solamente cultivando papa o uva, pero lo que sería hacer un trabajo agrícola que camina en la dirección de la santificación. Y esto, cuando miramos la palabra de santificar, que en inglés es holy, tiene la misma raíz que wholeness, que es interesa. Entonces, cuando podemos estar en una plástica, en una conversación con la interesa de la vina no es solamente la uva, la vide, tiene una interesa, la videza de la vide, la tomateza del tomate, la vaqueza de la vaca. Y la vaqueza de la vaca no es algo físico que yo puedo pegar y meter en la balanza, pero es algo súper sensible en el sentido que no es algo que puedo tomar en la mano, pero es perceptible a través de mis sentidos que está allá. Y esto en los momentos, por ejemplo, que hacemos con los animales, con los pollos se saca, o con la vaca se saca los rabos, y con este pollo que no se puede mantener su propio cuerpo, su propio peso.
esta galiñez de la gallina no está más presente. ¿Y cuál es un camino para sanar la gallina que está ahí tan enferma? Es justamente empezar a dialogar con su interés. Y una otra palabra relacionada con esta es salud, health, holy, wholeness, health, salud. Entonces ahí quizá son primeros pasos que yo vengo de caminar en esta dirección que que Karl Kaiserling había perseguido como tarea de la agricultura biodinámica, la santificación de la tierra. Y recordando, ya llegando al final, recordando el libro de té de Kakuzo Kakura, que fue una de las primeras cosas de parte de la mañana. La creación, la naturaleza espera que el humano se torne más humano. ¿Y qué sería esto? Y también ya tratando un poco de esta pregunta que está en el título de esta tercera charla, bueno, ¿cuál es lo futuro de la fertilidad? ¿O qué es? Y yo no veo todo el manejo biodinámico, esta mirada, esta relación, que la intención es una cosecha mejor o plantas sanas. Esto es como consecuencia de algo que yo estoy haciendo. Y una verdad, esto son casi lo mínimo que yo tengo que hacer para la tierra y la planta. Prácticas sanas. Y lo que yo puedo regalar a la tierra que tanto nos da. Tanto, todo. Por nuestra ropa, acá, todo. Y tiene un cuento de Shelby Silverstein, que es el árbol generoso, ¿es una palabra? Sí. ¿Conocen este cuento? Es un cuento para el niño, pero también para los niños dentro de nosotros. Que es un árbol que ama mucho a un niño. Y toda vez que los niños llegan para jugar debajo de sus hojas, el árbol se queda muy contento, porque ella ama mucho al niño. Y el niño empieza a crecer y vas a enamorar debajo del árbol, le hace un corazón en el tronco del árbol y el árbol ama mucho a este niño. Pero después se pasa muy tiempo que los niños no vuelven a visitar el árbol. Finalmente, después de un tiempo, los niños vuelven y el árbol se quedó muy contento porque ella ama al niño. Y los niños dicen, no, yo tengo muchas cosas que tengo ganas de hacer y comprar. Quizá puedo tomar tu fruto y vender. Sí, claro, tómalo mi fruto. Y los niños trae cajas de cajas con su fruto y se desaparece por mucho tiempo. Después finalmente vuelve más una vez y el árbol se queda muy contenta. Yo necesito una casa y otra cosa más. No, tú puedes tomar ramas y hacer una casa. Hasta el punto que tomaste tanto que solamente sobró Sí, se sacó todo. Y desapareció por mucho tiempo. Al final, volvió ya cansado, triste, pero el árbol se quedó tan contento de mirar a los niños, porque amaba a los niños. Yo estoy cansado y el árbol dice, ya no tengo más nada que yo puedo dar. Pero al final tú puedes sentarse en mi y descansar, porque ella amaba tanto a los niños. Y esto, lo que podemos contribuir para la evolución, algo que también habló en el inicio del encuentro. ¿Cuál es lo destino de la tierra? Y Simone Weil, que fue una filósofa francesa muy profunda, que murió muy joven en la Segunda Guerra Mundial, con 33 años, algo así. Una de sus frases más famosas dice que la atención es la forma más pura y rara de generosidad. La atención es una forma más pura y rara de generosidad. Y para mí ahí está, la atención
de los agricultores, la atención al ser humano, creando estas condiciones con aspecto telúrico, pero también cósmico. Y la capacidad co-creadora de esta atención, ahí está la fertilidad que se tiene como invitación al vivir la agricultura biodinámica. Y me gustaría de concluir compartiendo dos cosas más. Una fue en la fundación de una de las ramas de la antroposofía en Alemania, que Rudolf Steiner fue en 1909, en la fundación también un espacio que se llama Molch. En la fundación de este espacio, Rudolf Steiner, solamente voy a leer una parte de este proceso. Y fue para un grupo muy pequeño, tenía 24 personas. Nuestra madre tierra se condensó con dolor. Nuestra misión es reespiritualizarla, liberarla y que nosotros, con la fuerza de nuestras manos, la transformamos en una obra de arte espiritual. Nuestra madre tierra se condensó en dolor. Nuestra misión es reespiritualizarla, liberarla, y que nosotros, con la fuerza de nuestra mano, la transformaremos en una obra de arte espiritual. Y por último, algo que mi querido mentor de agricultura y compostaje siempre decía, que para hacer este humus en el suelo, hacer este humus en el compost, tiene que venir acompañado con la tentativa, los esfuerzos de crear nuestro humus interno. Esta alta educación que Vogel, Emanuel también habló en la carta de una forma tan clara, que yo puedo adentrar un proceso, que yo pueda hacer y desarrollar mi humanidad. Entonces este proceso también de poder iniciar un alto desarrollo, que muchas veces, principalmente, por lo menos esta así mi experiencia, mi señora y mis niños dejan bien claro que estoy bien lejos. Pero hay la posibilidad siempre de lo perdón y también de reconocimiento que sí, hoy no salió tan bien, pero vamos de nuevo mañana. Lo mismo también con una pila de compost. Este año no salió bien, perdón. Buscamos año que viene a ser mejor. Y así seguimos. Y trayendo entonces esta imagen, me gustaría entonces de concluir estas tres charlas con un poema de Goethe que se llama Feliz Anhelo. No lo digáis a nadie, sino a los sabios, porque la masa enseguida se burla, y yo quiero alabar eso viviente, que anhela la muerte en las llamas. En el frío de la noche de amor que te engendró ahí donde engendraste, te invade una extraña sensación cuando alumbra la bella tranquila. Ya no permaneces abrazada en las tinieblas de la oscuridad, y un nuevo deseo te impulsa hacia una más elevada unión. Ninguna distancia te complica, llega volando desterrada y al final ávida de luz, tú ardes, mariposa. Y mientras no puede tener esa luz, esto muere y llega a ser. Tú eres solo un triste huésped sobre la tierra oscura. No lo digas a nadie, sino a los sabios, porque la masa enseguida se burla. Y yo quiero alabar esto viviente, que anhela la muerte en las llamas, en el frío de las noches de amor que te engendró allí donde engendraste. Te invade una extraña sensación cuando alumbra la vela tranquila.
Ya no permaneces abrazadas en la tiniebla de la oscuridad, y el nuevo deseo te impulsa hacia una más elevada unión. Ninguna distancia te complica, llega volando desterrada y al final, ávida de luz, tú ardes, mariposa. Y mientras no puedes tener esa luz, mueres y llega a ser. Tú eres solo un triste huésped sobre la tierra oscura. No, muchas gracias.